Hola amigos, ¿qué tal estáis? Mi canal ahora va a tirar a hacer reseñas de álbumes, artistas y demás. Hoy le ha tocado a Evanescence, una banda a la que tengo recuerdo, ya que la escuché en mi niñez. Os voy a hablar un poco de su último trabajo. The Bitter Truth, en español llamado La cruda realidad. Es el quinto álbum de estudio de la banda de rock estadounidense Evanescence. En plena gira de presentación de Síntesis a mediados de 2018, la cantante Amy Lee expresó sus deseos de volver a publicar un disco de rock que siguiera la senda de su disco de hace 10 años, llamado con el mismo nombre de la banda Evanescence. Lo que está claro es que te vas a alejar un poco de aquel álbum que le dio el éxito a la banda, el llamado Fallen. Puede que fuera un error imitar aquel álbum, pero de entrada se aleja a lo que fueron en el pasado, o al menos suena de otro estilo, con unas guitarras quizás menos marcadas de entrada y más centrado en la voz de Amy Lee. The Bitter Truth representa una vuelta a los orígenes de la banda, ya que es una reflexión sobre tragedias personales vividas por los integrantes de la banda, desgracias como el inesperado fallecimiento del hermano de Amy Lee, y también la pérdida repentina de la hijastra del bajista Tim McCord. Las tragedias colectivas globales como la desigualdad racial, el COVID y la inestabilidad económica. Sin embargo, a pesar del lado oscuro y amargo de la vida, el mensaje que deja el álbum es uno de luz. Es mejor seguir adelante que rendirse. Broken Pieces Sign tiene una fuerza y una melodía que es de lo mejor para abrir este trabajo. Continúa con The Game Is Over, es increíble y muy épica. Hay ciertos temas que se repiten como Yeah Right y Fear in the Dark, donde la capacidad interpretativa de Amy Lee es cuanto menos potente. La música quizás queda relegada un poco, pero se adapta a lo que ella quiere expresar vocalmente. Conjunción de melodía dentro de ese estilo de Evanescence, que es fácilmente reconocible. Waste on You, para mí es el tema más comercial, es una balada que tiene una excelencia vocal. De esta forma sigue tomando impulso con Take Cover, por lo menos en cuanto a caña, antes de un delicado Far From Heaven, donde lucen los espectaculares tonos de Amy. Part of Me es un tema muy dramático, con melodía y un tono un poco triste, como en otros temas que reflejan que siguen estando ahí. Y cerramos el disco con Blind Belief. En ese tema Amy refleja en la letra bases espirituales y creencias. Esto es parte de una niñez y me apoyo en lo dañino, que es obligar a creer o imponer una creencia, y menos en la infancia. No quiero ser reiterativa, pero quien conoce los comienzos de esta banda, el nombre originario y lo que significa, sabemos de qué y de quién habla Amy. La verdad es que esta canción es de las que más recuerdan al Evanescence antiguo, ya que la melodía es maravillosa y su voz es increíble. Cada canción lleva su rollo diferente. Para mí es que ella quiere combinar el estilo antiguo con el suave que hace ahora. Y yo creo que Evanescence quiere aproximarse cada vez más a lo que fue en el pasado, ya que últimamente se está poniendo muy de moda que todo lo antiguo vuelva, y más esa banda acercándose casi al 20 aniversario de su primer álbum.